Son las 6:26 de la mañana, el cielo está azul, algo de naranja, de amarillo, el sol resplandeciente en la ciudad de Panamá. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo Lázari. Buenos días a los amigos y amigas oyentes de Arcamedia en directo. Ya se dijo hoy, jueves 3 de octubre de 2024. Yo me estaba acordando que un día como hoy, pero en el año 89, trataban de darle un golpe a Manuel Antonio Noriega. ¿El 89 fue, no? Sí, 89 es Sí, lo que 89. nos han estado comentando los oyentes. Me estaba acordando de eso esta mañana, muy temprano. Pero ya han transcurrido 35 años desde aquella vez. ¡Qué barbaridad! Se dice rápido, ¿no? Pero han pasado 35 años. Como 35 años de la invasión. Aniversario que será en diciembre de este año. O si lo quiere ver del otro ángulo, 35 años de que el Estado panameño retornó a la democracia. Demasiado rápido pasa el tiempo. Por lo demás, saludo a los amigos de Onda Chiricana, allá en David Chiriquí, y a nuestros seguidores a través de las redes sociales, página web y demás. ¿Qué más ha pasado, Melissa? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué más ha pasado en Panamá? Bueno, ayer mesa de conversación. Yo estoy tranquila, gracias a Dios. Ayer era jueves, y ayer tocaba, ¿no? Ayer miércoles, señor. Digo, Ayer miércoles. Ayer fue miércoles, mesa de conversación del Seguro Social. Y bueno, hoy conferencia del presidente. El día de hoy. Hoy es jueves, hoy toca. Es correcto, hoy toca conferencia del presidente Molino. Y, bueno, uno de los temas que está sobre la mesa son las designaciones que hizo el gabinete el martes, ¿no? Sí, señor. Con el procurador de la Nación. Que De es lo el único que hacía el sabemos de él es que es titular, vecino de Melissa. que es el que hacía el titular en todos los periódicos Sí. el día de hoy. Pero fíjese las cosas de la vida, ¿no? Porque así es Panamá, así funciona este país. El señor no es titular hoy porque en su obra de tal tema desarrolló una óptica No. No. de tal cosa. O porque en la cátedra que dicta en la facultad sostiene tal teoría. O el titular de hoy, los titulares de hoy, obedecen fundamentalmente a que el señor era abogado De Molino. del hoy presidente Molino. Y la procuradora de la administración era directora legal cuando el presidente era ministro. A mí esos temas me generan sentimientos encontrados, ¿saben? Me generan sentimientos encontrados porque, bueno, sí, ¿cuál es la razón para que haya sido nombrado? La relación, la vinculación profesional, si se puede llamar, anterior, o el desempeño que se le conoce al señor y a la señora, y en virtud de ese desempeño, pues que puedan ejercer el cargo cabalmente. Porque, a ver, el hecho que haya sido abogado de Molino será un elemento descalificador. No. No, yo creo que como siempre hemos comentado, es bueno tener gente de confianza a tu alrededor. Buenos días. Pero ahí es donde voy yo. pero ¿Los es procuradores tienen que ser cercanos al Poder Ejecutivo? No, No, no. por supuesto que no. Bueno, por Pero supuesto. es que ahí viene, por eso yo digo que estos temas me generan a mí sentimientos encontrados. Porque el señor fue abogado de Molino, pero a lo mejor ha sido abogado de quién sabe cuántas otras personas también. Vaya usted a saber, no lo sabemos. Sí, claro. El tema es la importancia de esa independencia para perseguir el delito. Porque esa es la función fundamental del Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, en el caso de la Procuraduría de la Administración, pues ya sabemos que es el abogado del Estado. Pero en el caso del Ministerio Público es la persecución del delito. Y precisamente para perseguir el delito, uno, sí se requiere de altos niveles de independencia, eso es así, pero dos también de capacidades, habilidades
conocimiento, ojo, conocimiento cierto del paquete de leyes que administra el Ministerio Público para perseguir el delito. Entonces, por eso digo que, sí, a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí el tema sí me genera sentimientos encontrados porque yo sí creo, ayer que estuve en una misa, un oyente que me escribe todos los días y ahí pude hablar con él, me dice, ¿usted qué cree que en la justicia se va a resolver en Panamá? Le digo, no. Ni le pensé la respuesta. Le digo, no, porque es que... Y la economía, le digo, bueno, tal vez, la economía tal vez se mueva, pero el tema de la justicia es que el problema de la justicia en Panamá no es un problema de las leyes, es un problema de las personas que administran la justicia. Entonces, tanto en el órgano judicial como en el Ministerio Público. Necesitamos que la justicia funcione en Panamá. Yo creo, respetando las opiniones de quienes tengan una diferente a la mía, el día que en Panamá resolvamos el problema de la justicia, probablemente veremos que no estaremos discutiendo con este tema de las listas, por ejemplo. Pero el tema de la justicia que usted dice, para que funcione en Panamá, entonces tiene que empezar con el hecho de que no haya amiguismo o cercanías entre quienes ejercen Entre el poder. nadie. Entre nadie. Por eso, Entre nadie. o sea, el contralor debe ser Pero es que externo no- al pero es tema que- político. es El que- procurador tiene que ser externo al ejecutivo. Pero Por son externos, supuesto. pero son de... Ya voy contigo, Cristi. Por supuesto que tienen que ser externos, y son externos, objetivamente lo son. Mi tema es la independencia, pero al punto yo quiero llegar, es que algún día, tal vez, llegarán diputados que hagan la tarea. Porque es potestad del Ejecutivo nominar a estas personas. Pero es potestad del Legislativo ratificar o rechazar. Pero cuidado, que tampoco estoy de acuerdo en que lo rechazo porque lo rechazo y ya, porque me da la gana o porque fue abogado de Molino. Eso no es un argumento. Tú entras a una discusión en la Asamblea porque dice, mire, yo investigué a este señor. Le he investigado la traza, le he investigado quiénes han sido sus clientes, le he investigado, y eso me llega a mí a la conclusión de que el señor tiene la independencia necesaria para ejercer, o me he llevado a la conclusión de que no tiene la independencia necesaria. Mi punto aquí es, yo no conozco al señor, advierto, primera vez en mi vida que sé de él. Mi punto aquí es, usted va a ver que en la Asamblea no va a haber la profundidad del debate necesario, de decir, hemos revisado al señor, hemos buscado sus vínculos, se nombró una subcomisión para investigar todo. No, porque además la nominación se hace, fíjese, en octubre. Y en octubre finaliza el periodo ordinario de sesiones. Ya estamos a 3 de octubre. ¿En qué tiempo la Asamblea investiga a un nominado? Buenos días, Cristi. Buenos días, ¿cómo están? Yo tengo que decir que yo aquí estoy completamente en desacuerdo con el profe, porque a mí me parece que un cargo como el Procurador de la Nación es un cargo que no solamente tiene que serlo, sino tiene que parecerlo. Uno puede tener al mejor abogado al frente, y volvemos a lo que habíamos hablado ayer de conflictos de intereses. Para un cargo tan importante, las personas que lo designan, en este caso el presidente, debería tener el criterio de saber que es importante no solamente que sea independiente, pero que parezca independiente. Y automáticamente que hubiese tenido una relación abogado-cliente anteriormente con el actual presidente de la República, tal vez no lo descalifica de manera legal, pero definitivamente representa un conflicto de interés y pone en cuestionamiento antes de empezar la independencia de un cargo tan importante como es el Procurador de la Nación. Si nos acordamos al inicio, cuando recién ganó Molino, una de las preguntas que se le hicieron, como él venía haciendo por sus temas legales, cómo él se sentía que había sido tratado con la justicia, y yo aquí no soy quien para decir si eso fue así o no fue así, pero una de las preguntas que se le hizo en su momento era si él iba a respetar la independencia de la justicia, porque él había sido sumamente vocal, un crítico de la actual justicia panameña, con razones o sin ellas, eso no es
Y él dijo, sí, aquí la justicia se va a seguir manejando independencia y hasta el momento lo que no había era una justicia independiente. Esas fueron sus palabras. El nominar a su abogado, al procurador de la nación, atenta exactamente contra eso, porque, repito, no solamente es que la justicia tiene que ser independiente, tiene que parecer independiente. Y cuando uno nombra a una persona cercana al presidente de esa manera, a este cargo, por ejemplo, si estuviéramos hablando del abogado que lo va a asesorar a él en temas legales de presidencia, incuestionable. Ese tiene que ser un cargo de la total confianza del presidente. El cargo de procurador de la nación no es ese tipo de cargo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Señor Lázari. Sí, señor. Sí, oiga, no, para aclarar, usted dijo en las noticias internacionales en su análisis que Isaac Rabin había sido asesinado por un islamista. No, un extremista. No. Un extremista. Un extremista. Caramba. Extremista judío. Sí, señor. Sí, escuché islamista. No, extremista. Sí, porque por ahí comienzan las cosas, ¿no? Era para eso solamente. Listo. Gracias, muy amable. El argumento de Christie se desvanece cuando, y en este tema del procurador, siempre sale el nombramiento de John F. Kennedy a su hermano Bobby Kennedy como procurador de los Estados Unidos. Cuidado con algo. Es que aquí lo importante es la entereza de carácter del individuo. Cuidado. Yo no puedo hablar del señor porque no tengo ni la más leve idea de quién es, porque primera vez en mi vida, ¿cómo se llama el señor? Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. Luis Carlos Gómez. Manuel Gómez Rudy. Luis Carlos Gómez. Para los efectos de, ¿cómo que? Ahorro procesal, ¿cómo que? Tiene 3 nombres. Luis Gómez. Yo jamás en mi vida había escuchado al señor. Jamás. Así que no tengo elementos. Pero comencé con el tema diciendo, sí, a mí me genera sentimientos encontrados. ¿Pero sentimientos encontrados en qué sentido? Por lo mismo que ahí argumenta Christie, pero por otro lado, un lado del cerebro me dice, caramba, el abogado del presidente, procurador. Pero por el otro lado del cerebro me dice, espérate, si ni siquiera conoces al tipo, no sabes cuál es su personalidad. Claro, pero a ver, pero hay una incongruencia entonces y una contradicción en su argumento. No estoy diciendo que me genera sentimientos encontrados. Por supuesto. Lo estoy diciendo. Claro, pero entonces la pregunta es, y coincide perfecto, Cristi, con lo que está pasando, es que América Latina es un solo barrio, ¿no? Ayer se escoge el procurador en Colombia, muy cercano al presidente Gustavo Petro, y se escoge con la mayoría de los congresistas en el Senado, y dicen que el señor, pues, es, digamos, el clientelismo andante. El tema es, ¿cuándo vamos a entender que aquí los poderes y quienes dirigen los estamentos estatales en cuanto a la justicia tienen que ser, estar separados unos de otros? La pregunta es... Ese no es el punto. ¿Pero por qué no? Porque ¿no? el punto que genera debate... Es que es el abogado del... No, es el proceso de selección y ratificación. A mí no se me ocurre cuál es el que sea mejor. ¿Cómo funciona según la Constitución? El Ejecutivo propone y el Legislativo ratifica. Pero entonces no tenemos capacidad, el Ejecutivo tiene capacidad de separar las amistades. Es potestad del Ejecutivo, que separar nada. No, pero a ver. Es potestad del Ejecutivo. Pero es que usted está diciendo, el problema es cómo se escogen. No, para mí no es el problema. Para mí el problema es el problema proceso de legislativo. selección. Okay, el proceso ¿Cómo se hace? Y luego el Legislativo, perfecto, que hasta dónde ejerce su soberanía de investigar a los ratificados o rechazados. El proceso de selección se tiene que hacer como cuando usted escoge a una persona para que dirija una empresa que es suya. Profesor. Un momento, Cristi, ya le doy la palabra. Usted tiene una cierta cantidad de CVs y de hojas de vida, y usted busca escoger el mejor. Básicamente debería ser así. Bueno, pero fíjate que no es el mejor para ti, pero es el mejor para él. Pero profesor, aquí se... Pues el que está en la silla son ellos, no eres tú. No, pero profesor, nosotros queremos que el presidente y su gabinete tengan criterio para algo tan importante. Nuevamente, entonces el problema es el mecanismo. Pero
Pero aquí son dos cosas. A mí me parece que porque lo haya hecho Robert F. Kennedy hace 50 años, no lo hace bien, que haya puesto a su hermano y en su momento fue altamente criticado, de la misma manera que ahora que Petro lo ha hecho es criticable y de la misma manera que la gente que mira Panamá afuera y está escuchando y está viendo los titulares, José Raúl Mulino nombra a su abogado como procurador, no refleja independencia ni además deseos de que la justicia sea independiente. Independientemente de qué es lo que pasa después, eso no es lo que refleja. Y cuando uno se sienta, pues uno tiene un gabinete, una de las cosas que tiene que ver es la justicia tiene que ser independiente, perfecto. La justicia tiene que además parecer independiente. Y ahí los problemas son las dos patas, es cuando uno nombra a su amigo como procurador y una asamblea legislativa que no va a hacer este debate con la profundidad. Entonces el mecanismo que tienes que garantizar nombrar a un enemigo. No es un enemigo. No, profesor. Pero su abogado. Entonces, ¿a quién? ¿A un desconocido? ¿Y por qué no? Profesor, porque no lo conoces. Pero, profesor. Porque no lo conoces, precisamente por eso. La misma manera lo hablamos ayer cuando estábamos hablando del tema de la UNACHI, profe. Lo mismo la descripción la acaba de hacer Gonzalo. Tú haces un comité de gente de tu confianza y tú vas y dices, necesito un buen nombre para un procurador. Se reflejan los CVs. Este es una excelente persona, tiene un problema, fue mi abogado. Eso automáticamente, por la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad, uno dice, no, aquí hay un conflicto. Exactamente. Lo que pasa es que estos temas, y repito, esta discusión es recurrente cada vez que hay este tipo de nombramientos. Y es recurrente porque a mí no se me ha ocurrido un mecanismo diferente para nombrar a un procurador o a un magistrado de la Corte. Porque el mecanismo es exactamente igual. El Ejecutivo propone y el Legislativo rechaza o ratifica. Nadie me llame para decirme que deben ser puestos de elección popular, porque ahí el asunto sería peor todavía. Peor aún entonces, si fuera de elección popular. Pero no hay un mecanismo diferente, hasta ahora no se ha concebido un mecanismo diferente. Bueno, yo tengo opciones que pasan en otros países. O sea, hay maneras que para que sea independiente. Y no pasa por el Ejecutivo y el Legislativo. No, pasa siempre por el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hay un proceso de selección Pero, anterior. profesor, pero entonces no puede, o sea, entonces usted dice, es lo que da la tierrita, y así no se puede quedar. Dime tú el otro mecanismo. Pero el otro mecanismo es... Pero si eres tan genio, di cuál es el otro mecanismo. Es que el otro mecanismo debería ser una persona... Debería ser, no existe, es el que es. Bueno, pero entonces, el mecanismo que es escoger la mejor persona. A ver, Cristi, a ver. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo hacen en Brasil? O cómo hacen, también lo hacen otro país de Latinoamérica que justo lo acabo de ver. Ellos tienen comités, un comité de selección de profesionales. Vaya a ser como se elija. Ellos proponen una X cantidad de nombres. De esos nombres, el presidente elige uno y ese nombre después se ratifica en la Asamblea Legislativa. Ajá. Eso crea y si el nombre que llega al presidente no le gusta, lo rechaza y la comisión se tiene que volver a reunir. Profesor, no le dan un nombre, le dan una cantidad de nombres para que el presidente pueda elegir un nombre. Y si en la lista no llega un nombre que a él le guste, le llama de vuelta el comité ejecutivo que lo vuelva a hacer. Hasta que aparezca un nombre que a él le guste. Pero, profesor, una cosa es que tú puedes tener un nombre que a un presidente le guste. Obviamente, para eso lo va a nombrar. Pero es muy distinto nombrar a alguien que te guste y nombrar a tu abogado. Hay un abismo. Hay un abismo entre nombrar a un enemigo y nombrar a alguien que te guste. Y hay un abismo entre nombrar a alguien que te guste y nombrar a tu abogado. Tú no vas a nombrar a un desconocido, por amor a Dios. Pero, profesor, está nombrando a su abogado. Yo no te estoy justificando el que nombre a su abogado, te estoy diciendo que en Panamá y en el resto del mundo ese proceso del Ejecutivo nunca va a ocurrir. Que ese Ejecutivo, en cualquier otro lugar del mundo, olvídate de Panamá, que Mulino ponga a su abogado. Mira, que yo no, nadie, ni yo el presidente, ni el gabinete entero, nadie sabe quién es. A ese es el que vamos a elegir. Profesor, eso humanamente no es real, Cristi. Pero, profesor, hay un abismo entre eso que usted está describiendo y nombrar a tu abogado personal. Hay un abismo entre esas dos cosas. ¿Y cuál es el abismo para saber? Estamos simplificando una situación que es... Pero explica cuál es el abismo. Claramente representa un conflicto de interés
representa un conflicto de interés por la Ajá. relación que mantiene con el presidente y nombrar a alguien que uno conoce profesionalmente, que investigó, vetó, o sea, hay un abismo. Nadie le está pidiendo al presidente que elija a alguien que no le gusta, o a su enemigo, o a uno de los fiscales que lo persiguió. Nadie le está pidiendo eso al presidente. Pero hay una cosa muy distinta a nombrar a tu abogado. Eso es, hay un punto intermedio ahí que es exactamente donde el presidente debería manejarse por la propia Sí, pero es que entereza e integridad de la institucionalidad del país. estamos discutiendo dos cosas creo que un tanto diferentes. Yo comencé diciendo, a mí el nombramiento me genera sentimientos encontrados por lo mismo que estás diciendo. Porque además no tengo elementos para hacer juicio de valor del señor porque no sé ni quién es. No tengo ni la más leve idea de quién es. Dicho eso, el otro sentimiento es, bueno, ¿cuál es el proceso ideal mediante el cual esos nombramientos recaigan en personas que nos garanticen a los gobernados, los ciudadanos, que la administración de justicia por un lado y la persecución del delito por el otro, que al final terminan en un mismo camino ambos, sea lo suficientemente independiente para que nos sintamos todos cómodos de que la justicia se va a aplicar para unos sí y para otros no? Por lo visto, no hay un mecanismo, que garantice eso. Y ahí está mi discusión. Este tema es coyuntural. Se nombró al señor fulano de tal, que además ha sido el abogado de Mulino. Listo. Pero yo les insisto a ustedes que esto es recurrente. Claro, pero Yo no he conocido les quiero recordar que 35 años después de que el país retornó a la democracia, para que usted tenga una idea de la debilidad institucional de este país, tan solo un procurador general de la nación ha cumplido su término. Uno nada más en 35 años, el nombramiento de procuradores por 10 años. Y en 35 años, que debimos haber tenido tan solo 3, ¿cuántos hemos tenido? Si solamente Martinelli tuvo 4, en 5 años tuvo 4 procuradores. Imagínense ustedes eso. ¿Y por qué tuvo Uno, 4 procuradores? nada más ¿Y uno. por qué tuvo 4 Por procuradores? la debilidad institucional que hay en este país y porque el mecanismo, el poder que concentra el Ejecutivo es tan fuerte que el día que el Ejecutivo no quiera, el procurador le arma el San Benito como se lo armaron a Ana Matilde Gómez para sacarla. Y le armaron los votos en la corte y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero ustedes se podrán imaginar un país que en 35 años tan solo un procurador ha cumplido los 10 años. Uno nada más, José Antonio Sosa. Bueno, el Eso nombrar a desdice. su abogado, por supuesto. Eso y nombrar a su desdice abogado el solamente Estado refuerza panameño. eso, por supuesto. Pero Y el titular sería lo mismo. Si nosotros estuviéramos titulando a nivel internacional, no. el titular es Pero no se puede Mulino cambiar la nombra a ley. su abogado. ¿No se puede cambiar la ley para la escogencia del procurador? tiene que cambiar la Constitución. Bueno, puede estar dentro de las reformas que plantea el presidente, ¿no? Bueno, espérelas. Aquí le dicen, es Yo como, le estoy diciendo a usted que las espere. O sea, sentada. entonces usted estaría de acuerdo que un presidente, o le generaría ese pensamiento dividido en su cerebro de que un presidente nombre a un familiar como procurador. Creo que No. eso sí está prohibido por consanguinidad, ¿no? Sí, claro, por Sí. los grados de consanguinidad, lo mismo que la Por misma grado de Constitución. consanguinidad. Lo establece también. aquí ¿Qué les dice? dicen Bueno, que pero es uno como nombra a si su mejor amigo y eso no es Martinelli grado hubiese consanguíneo. nombrado a Carrillo o Alfredo Vallarino. ¿Cómo? Que aquí les dicen uno de los oyentes que esto es como si Martinelli hubiese nombrado a Carrillo o Alfredo. Sí, o así claro. necesito, claro. Pero si es así. Supuesto. Pero si es así. Pero es el tema de la personalidad del individuo, por eso digo. Pero yo vuelvo a mi punto. Mi punto aquí es el mecanismo. Mi punto pero aquí es el también hay mecanismo. algo de Y yo no criterio. veo a la Asamblea entrando en una discusión, no es si el tipo fue el abogado de Mulino, no, sino la discusión de he investigado al señor, mire, además de Mulino, sus otros clientes han sido fulano, mengano, perencejo, lo que uno ve que hacen los gringos allá en el Senado, que no será perfecto, pero caramba, tú ves cómo desnudan a un magistrado cuando va a ser ratificado o va a ser objeto Pero, de pero, debate en el Senado de los Estados Unidos. Antes de eso, antes de eso, por ejemplo, Trump lo hacía con el Federalist Society, que le daba los nombres. Pero además de eso, y como digo,
Que Robert F. Kennedy haya nombrado a su hermano como Attorney General es obviamente igual de criticable que esta situación. O sea, que no defiendan porque Robert F. Kennedy lo nombraron Attorney General. Pero lo que pasa es que eso pasa por un proceso de vetting para asegurarse que ellos saben todo y no les va a salir un escándalo después. Por eso estoy Eso reclamando pasa por el un papel proceso- del legislativo. Un proceso, pero no, eso se hace antes de llegar al legislativo. O sea, cuando ya Hay un una nombre- comisión una que comisión, hace su trabajo, así es. todo eso, y eso le presentan, y así mismo le van presentando los nombres al presidente cuando ya están vetados. Entonces, lo que es el punto es, con el tema de la justicia, que en Panamá hayan no sé cuántos procuradores, que Martinelli haya tenido 4 procuradores. ¿Eso habla realmente de una justicia independiente? No. El titular de manera internacional, ¿cuál es? De la misma manera No, que pero no, Gonzalo cuidado, está que hablando del titular de Petro. Pero no es nada más Martinelli. No, Martinelli, Endara. Martín, Endara. Endara tuvo Pero entonces- a Rogelio Cruz, tuvieron que sacarlo. Vino Valdés, y ahora no me acuerdo si Valdés terminó o lo reemplazó a alguien. Vino después Endara Pérez Valladares, ahí sí, nombra a José Antonio Sosa, nomina a José Antonio Sosa, es aprobado, es ratificado, llega Mireya Moscoso y José Antonio Sosa culmina su mandato con Mireya Moscoso 10 años. Llega Martín Torrijos, Ana Matilde Gómez, recorre los primeros 5 años de Martín Torrijos. Llega el Giuseppe desastre Bonici. institucional que fue el quinquenio de Martinelli, sacan a Ana Matilde Gómez, Giuseppe Bonici, Ayu Prado Ana Isabel Belfon. y la señora Belfon. Llega, y ellos 4 terminan los 5 años. Luego llega Varela, la señora Kenia Porcel. Transcurre los 5 años de Kenia Porcel con Varela. Llega, ¿cómo se llama? Cortizo. Estalla Varela Lix, renuncia, bueno, ella renuncia antes, renuncia Kenia Porcel, asume Ulloa. Ulloa, 1 o 2 años, no sé cuánto tiempo corto estuvo allí, asume este señor Javier Caraballo. Caraballo, Que y no lo ahora ratificaron por llega un montón el de tiempo, señor. ¿no? ¿Ah? Que a Caraballo no lo ratificaron. Al final, Sí, como le dieron la final, titularidad nada al final. Faltando 2 meses. Al algo así. final le dieron la Sí, sí. titularidad. A ver, Es un chiste. yo entiendo lo que dice el oyente además, y es que el presidente puede nombrar a quien le dé la gana. Él puede nombrar a quien quiera. Y eso es una realidad. Pero también hay que tener un tema ético, profesor. Y no estoy diciendo que el nombramiento es Saca el antiético. violín, saca el violín. No, pero es que lo que usted está diciendo es que la sociedad panameña no va a cambiar y quien lidera las reinas de este país no va a cambiar. Y eso va a ser así y así. Pero es que la norma está allí. Bueno, perfecto. No es un tema si la sociedad va a cambiar, Claro, la pero sociedad un tema de- reclama cambios. Claro, pero un momento. Pero la norma está allí. Claro, pero también hay un tema de ética, ¿no? Ay, saca el violín. Pues. Ah, bueno, entonces Saca el bueno, violín. nos quedaremos así, pues. Porque esta misma ética que le reclaman a muchos periodistas también. ¿Qué tiene que ver eso? Porque, ¿cómo no lo tiene que ver? A ver, Lo que es bueno para uno es bueno para el otro, pero ¿o no? ¿qué tienen que ver los periodistas en Pero, este caso? profesor, De los médicos, no, me refiero en general. Pero por supuesto. Me refiero en general. Bueno, pero es el es que el problema no es tan solo ético, un problema legal también. Por supuesto, pero Si tú tienes que cumplir con un mecanismo para nombrar a la persona. estoy de acuerdo. Pero la realidad es que en Panamá el presidente Molino nombró como procurador a su abogado. Es correcto. Punto. Y entonces, Entonces no es un debate ético. Por supuesto No. que no. ¿No? es un debate legal. ¿Has violado la ley? No. Ya, fin de la discusión. Ajá, pero y eso- Fin de la discusión, lo demás es arandela. Bueno, pero no se puede. Lo la demás, misma puedes hacer lo que discusión quieras. la tuvimos Lo ayer. demás es es lo arandela. mismo que usted decía ayer de la UNACHI. No, es que La no importa UNACHI. que reclame, que Es así. Porque, pero ahí está. Ahí porque está. mientras el corrupto, en el caso del corrupto de la UNACHI, no le caiga encima y no se le pueda decir, aquí está la corrupción, la configuración del delito para que se le investigue, el corrupto abre el Pero paraguas es y oye a llover. para usted no le importa. Usted siga desgañitándose, No, pero el corrupto no le Es importa. que la sanción social para usted no importa. No, básicamente. porque al final la persona sigue en el cargo de la UNACHI. Bueno, pero ahí ya abrieron una investigación. Van a abrir Vamos una a investigación. verla, vamos a verla, ojalá prospere. O sea, lo que- Pero mientras no haya algo materialmente válido
para que el Ministerio Público reaccione y diga, aquí está la investigación, aquí está la acusación, Profesor, vaya frente a un juez. Es que, Bueno, es que yo, profesor, yo no bajo estoy, yo no estoy hablando de un ese tema del Ministerio concepto- Público, es un tema ético. no, yo sí. sí. Bueno, yo digo que es un tema Pero yo ético. sí. Y si usted cree que no hay un Porque tema los ético, corruptos se ríen de la ética. ¿Cómo te lo explico? bueno, entonces no Pero entonces denunciamos estamos- nada. pero- No denunciamos entonces- nada. No, agótate denunciando. Los corruptos no le importa eso, porque la ética no está en su vocabulario. Si no, Pero no fueran entonces, ok, corruptos. regresamos a este punto. Entonces, el presidente de la nación nombra a su abogado como procurador y nosotros debemos aplaudir el nombramiento. No, Decir que es debemos hacer lo que exactamente- estamos haciendo. Debatir. Es correcto. Exactamente. Pero lo que yo voy tal vez un paso más atrás o un paso más adelante, dependiendo de la óptica. Este tema es recurrente. Es recurrente con el nombramiento de los magistrados cada 10 años. Es recurrente con el nombramiento de los procuradores cada 5 o 10 años, dependiendo. Yo no he escuchado en una ocasión que cuando se hace la designación haya un nivel, porque 100% no ocurre, un nivel de consenso en la sociedad. Sí, oye, buena designación, mira, esta persona ha demostrado su independencia de criterio. Es recurrente. Entonces, mi punto acá es, algo nos sigue haciendo falta como sociedad y como Estado en sus instituciones para que estos nombramientos puedan llevar un endoso de lo que él quiere de Gonzalo, de la ética, o un endoso de la sociedad. Decir, oye, buen nombramiento. En este caso no se puede decir, bueno, yo no puedo decir que es bueno porque no lo conozco. Pero- No tengo pero- cómo decir que es bueno. Bueno, comenzamos con el pie izquierdo. Pues. Pone yo un no- signo de yo no- interrogación de que haya sido el yo- abogado, claro. Yo no soy muy pro a ese tema del consenso. Yo creo que al final es el derecho constitucional del presidente. Y en este nombramiento nadie está diciendo que el presidente ha hecho nada ilícito, ni que el presidente, nadie lo está diciendo. Pero definitivamente lo que sí pone en entredicho es la independencia del próximo servidor público. Y no es porque él haya hecho nada malo, porque nadie lo conoce. Pero no es un buen comienzo que desde ya el procurador tenga un conflicto de interés. Eso al final, a eso se resume. No es ilícito, está dentro de la Constitución, está en la potestad Y ese del es mi presidente. punto. Ese es mi Sin punto. embargo, y yo no creo que el presidente ahora tiene que agravar a todos los grupos políticos con su nombramiento mientras tenga los votos en la Asamblea Legislativa para el nombramiento. Sin embargo, sí se debería tener los servidores públicos en general, por lo menos, pues que no sea un comienzo donde la independencia de lo que está supuesto a ser Mire. una institución independiente ya esté entredicha. Les voy a contar algo, que creo que ya lo he contado alguna vez. Endara se empecinó en que Rogelio Cruz fuera el procurador. Y Rogelio Cruz no tenía los votos, por lo menos de los 27 legisladores demócratas cristianos. No los tenía y sabía que no los tenía. Y Endara le dice a Arias Calderón, la alianza peligra si no se ratifica a Rogelio Cruz. ¿Qué les parece? Y tuvo Ricardo, y además esto me consta porque a mí Ricardo me pidió particularmente un trabajo con 2 o 3 legisladores de la democracia cristiana para disuadirlo de que, hey, concédanle a dar a su procurador. Pero ¿cuáles eran los motivos, entre otros, para objetar a Rogelio Cruz? Carajo, Rogelio Cruz había sido el secretario privado de Ricardo de la Espriella como presidente de la República en la dictadura, entre otras cosas. Entre otras cosas, había sido el secretario privado de Ricardo de la Espriella como presidente de la República, en dictadura. Entre otras cosas, por eso digo. Así que el bloque demócrata cristiano tenía razones para decir no. Pero Endara dijo, no, si esto, a mí no me ratifican a Cruz, peligra la alianza. Y hubo que hacer Ricardo tuvo que hacer una labor de, oye, estamos empezando esto. Al final pasó lo que muchos pensamos que iba a pasar tarde que temprano, que esa alianza se iba a romper. Como en efecto se rompió 15 meses después. Pero, para que ustedes tengan una idea de los manejos a estos niveles. Eso pasó y esto yo lo puedo contar porque lo viví en parte. Profe, pero yo sí quiero dejar Entonces, claro. mi tema aquí es
caramba, no se puede lograr un mecanismo que impida que el procurador haya sido el abogado del presidente. Y les voy a decir al final por qué. Porque es que los diputados tampoco juegan su papel. Y no es que ahora tienen que salir a correr a rechazarlo porque hay que rechazarlo y punto. No. Nunca hemos visto una asamblea, nunca. Ni antes del 68, ni durante los 21 años, ni en 35 años de democracia. Nunca hemos visto una asamblea actuando de verdad y a fondo con el proceso de ratificación de un funcionario de este altísimo nivel y de importancia para el Estado, como lo es un procurador o como lo es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nunca. O sea, que digamos, además mire los escritos, porque también tú analizas los nombramientos así. Miren los escritos que esta persona ha hecho en las cátedras que dicta. No sé, o sea, hay tantos elementos, pero no, el debate va a ser sí, no, ya. No, lo que pasa es que, profesor, hay algo que hay que dejar claro. Ni mi persona, ni Cristi, y eso lo volvemos a dejar claro. Estamos debatiendo si el presidente cometió una ilegalidad porque no la cometió. Punto. Ese tema está cerrado. Perfecto. Pero usted puede tener un debate tanto legal como ético sobre la designación. Y usted puede decir, agótese en el debate ético que a nadie le va a importar. Porque lo van a ratificar. Yo soy creyente que para los medios, para nosotros y para el ciudadano, es muy importante recordar y decir las cosas como son. El nuevo procurador de Panamá fue abogado del presidente actual. Eso hay que decirlo. Pero yo sí creo. Bueno, pero eso puede generar dudas. Puede generar pero rechazo. entonces. Yo creo que la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía, o sea, los medios de comunicación, la sociedad civil en general, tienen el derecho y la obligación de pedirle al presidente que ejerza su potestad nominadora, ¿no? Que es su facultad, con buen juicio y sin conflictos de interés. Sobre todo para cargos cuya, en esencia, su independencia es tan importante para el funcionamiento o sea, para el funcionamiento del país y que tenga independencia del Ejecutivo. A mí no me parece que nosotros como sociedad no debemos seguir pidiéndole eso a quien sea que ocupe el cargo de presidente. Mulino en este caso, pero en épocas anteriores hemos visto que ha ocurrido lo mismo. Eso no está fuera de parte de nuestro deber ciudadano. Es, presidente, ejerza su facultad con buen juicio, criterio y sin conflictos de interés. Se lo debemos pedir a todos los presidentes. Aunque usted diga que no pase nada. No pídeselo. Aunque no pase nada. Bueno, pero se lo puedes pedir. Pero no nos quedemos callados, profesor. Puedes pedir. Si quién se está quedando callado si lo estamos debatiendo. No, pero usted está diciendo que pero es que y no pasa nada porque ya fue nominado por el gabinete. No, bueno. Mire, hay un elemento que sería bueno, ahora ya Mulino dijo que va a ser pública las actas. A mí me gustaría saber si cuando hubo votación en el gabinete obtuvo el 100% de los votos de los ministros, por ejemplo. Habrá que ver. Habrá que ver si esa acta se publica y conocerla, por ejemplo. O si hubo alguien y dijo, mira, yo tengo una propuesta, porque en el gabinete los ministros tienen voz y voto. Es decir, pueden también proponer. Yo no sé cómo es el mecanismo, yo jamás he estado en un gabinete en este país. Pero si tú tienes voz y voto, pues tú también puedes proponer. O si es que hubo una sola propuesta. ¿Hubo varios nombres? No lo sabemos. No lo sabemos. Hubo el debate de la profundidad de lo bueno, lo malo y lo feo de aquel, del otro. No lo sabemos. Ahora, mi tema acá es, uno, el debate es recurrente. Cada 5 o cada 10 años es la misma discusión, pero la misma no ha cambiado nunca. Porque el que no tiene de dinga, tiene de mandinga. Que nombraron a fulanito de tal de magistrado. Pero ese es amigo de no sé qué. Sí, porque es que tampoco podemos sacar extraterrestres. Estamos claros en eso, ¿no? Porque tiene que fue abogado de Mulino, listo. Pero hubieran sacado a X y X le encuentran que es pariente, que es vecino de Melissa, que no sé qué, que tú. O sea, porque así debe ser. Así debe ser. Que por la magnitud del cargo y la importancia del cargo, que se sepa qué pata puso ese huevo, ¿no? ¿De dónde viene? Aquí me dice alguien que estaba indignado, dice,
¿Qué importa si el tipo tiene los méritos? Mejor lea el currículum del tipo. ¿Alguien lo ha buscado? No, yo no. Sí, es que aquí, nadie. aquí lo tengo. ¿Qué dice el currículum? Léalo. Gómez Rudy es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y en Contabilidad por la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Como abogado, Gómez tiene más de 21 años de experiencia con especial desempeño en litigio penal. En el ámbito académico también cuenta con una maestría en Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton en Inglaterra, una maestría en Gerencia de Transporte Multimodal de la Universidad Interamericana de Panamá y un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana Internacional. Gómez acredita también 3 posgrados en Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Panamá, en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España y en Mediación de la Universidad de Panamá en conjunto con el Instituto Interamericano de Mediación, Negociación y Arbitraje de Panamá. En el plano profesional, Gómez ha ocupado la posición de abogado segundo en la Secretaría de Asuntos Internacionales y abogado segundo en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación y asesor legal en el Ministerio de la Presidencia, y también se ha desempeñado como abogado en G&B Law Firm. Y ahí está el currículum del señor Luis Carlos Manuel Gómez Rudy. Tiene un buen currículum. Suena. Si lo quiere. ¿Suena? Ahora el problema es que el currículum solo no funciona. El tema es el accionar, cómo va a actuar, ¿no? Ahora, fíjese, yo mandé ayer al grupo, Melissa, un pronunciamiento de Transparencia Internacional. Es correcto. ¿Lo tiene allí? Sí, señor, aquí lo tengo. Se pronuncian sobre la designación de los nuevos procuradores, la Fundación para el Desarrollo de Libertad Ciudadana. Y dice, se hicieron públicas las designaciones del presidente José Raúl Mulino en ejercicio de su mandato constitucional para los cargos de Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración. Funcionarios que están llamados a promover el cumplimiento de las leyes, el Estado de Derecho y a perseguir los delitos. Asumirán sus respectivos cargos a partir de enero próximo, después del proceso de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, cuyo rol de contrapeso debe ser ejercido con fidelidad al mandato constitucional. El Procurador General de la Nación designado, Luis Carlos Gómez, viniendo del círculo de confianza del presidente, tendrá que demostrar con sus acciones una de las cualidades más importantes para el ejercicio de la administración de justicia, la independencia. Hay mucho que hacer en el Ministerio Público, lograr la estabilidad de carrera para los fiscales, elevar las capacidades de funcionarios para investigaciones efectivas, enrumbar una institución que ha tenido 3 procuradores en 10 años, los 2 primeros abandonando el cargo en medio de circunstancias que generaron profunda desconfianza ciudadana. La procuradora de la Administración designada, Gretel Villalaz de Allen, llega con una trayectoria de integridad en el ejercicio de la práctica privada del derecho, al igual que con experiencia en el servicio público ejercido con probidad. La licenciada Villalaz de Allen fue hasta hoy miembro de nuestra junta directiva y elogiamos su vocación de servicio al país. Recibe una procuraduría de la Administración que se ha destacado por su independencia y la defensa del Estado de Derecho, con un centro de capacitación e información que ha elevado el servicio público. Confiamos en que la procuradora designada hablará con sus acciones, manteniendo y expandiendo la integridad y servicios de la institución. El ejercicio correcto de la labor que cada una de estas instituciones debe ofrecer al país se constituye en pieza clave para la defensa de nuestra democracia y el respeto a las garantías fundamentales, además de ser indispensables en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. ¿No les llama la atención algo? ¿Qué? ¿Qué? El comunicado arriba Inicia advierte que sale del círculo o del entorno del presidente. y el de abajo que sale de ellos. No, es que Gretel Villalaz de Allen. quien entiendo que es yo no la conozco, la vi cuando fue viceministra de Obras Públicas en la administración de Miriam Moscoso, y según me dicen gente que sí la conoce, que es una mujer brillante. Entiendo que es ingeniera y abogado, tiene ambos títulos. Pero fue directora de legal cuando Mulino era ministro. Eso no lo dice el pronunciamiento de transparencia. No. Me llamó la atención.
Gretel Villalas de Allen es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con maestría en Derecho con especialización en Ciencias Penales, también de la Universidad de Panamá. Es especialista en docencia superior y entornos virtuales de aprendizaje, ambos de la Universidad de Panamá. También cuenta con un curso de operadores de sistema penal acusatorio en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. En la parte profesional se ha desempeñado como asesora de crédito público y en el Consejo Económico Nacional en el Ministerio de Economía y Finanzas. En esta entidad también fue designada en la Comisión Evaluadora Presidencial de los Actos Públicos. Ocupó el cargo de viceministra de Obras Públicas y presidenta de la Junta Directiva de Valorización. En esta entidad fue designada representante ante la Junta Directiva del IDAN y encargada del programa Vial para el mantenimiento de la Vial de la República. Fue directora nacional de Asesoría Legal en el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Ambiente. Y también ejerció como asesora en el Consejo de Seguridad y abogada de la firma Villalaz y Asociados. Ahí está. Pero esa parte no la dice el comunicado. Pero, nuevamente, mi tema es el mecanismo. Por lo mismo que ha dicho Cristi de la importancia y el valor que tiene la reacción ciudadana. Yo sigo pensando que algo nos está haciendo falta. Y yo en la recurrencia de la discusión, nunca logro describir qué es. Hay un clic que está haciéndonos falta como sociedad y como Estado en sus instituciones, para que haya un nivel, no el 100% no existe, pero un nivel de decir, oye, nombraron a fulano, pero el mecanismo de designación se hizo y se cumplió cabalmente para que tengamos un mínimo de garantías, pues, de que el asunto va a funcionar. Ese es mi punto. Y por eso inicié diciendo que para mí el nombramiento sí me genera sentimientos encontrados. Sí me lo genera porque sí, me enteré que había sido el abogado del presidente Mulino y eso pues es un tema, claro que es un tema. Pero, nuevamente, yo vuelvo al tema del mecanismo, cómo lograr que sea un mecanismo donde, caramba, no es que todo el mundo puede participar, porque eso no es real, pero que, no sé, que la gente se sienta que se cumplió cabalmente y hay la información. No sé. ¿Sabe qué, profe? Eso yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que hay maneras y hay países con mayores problemas de institucionalidad que Panamá incluso, que han tratado de crear mecanismos para que el proceso sea cada vez más objetivo. Como digo, hay lugares donde el nombre no sale del mismo judicial y después el presidente elige de nombres que el judicial le da y después se ratifica por el legislativo. Es decir, hay muchos mecanismos, se han encontrado en otros países mecanismos de control, exactamente para quitarle tal vez la creatividad al ejecutivo, por la historia de muchos otros países que han tenido peores ejecutivos, o sea, peores presidentes, mucho más autoritarios que los presidentes que ha tenido Panamá. Pero también eso le quita un poco como, pues, hombre, de pedirle a nuestros presidentes, a todos nuestros presidentes, los que hemos tenido antes y los que hemos tenido después, que puedan ejercer buen criterio al elegir a esas personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se podrían encontrar, y hay países que porque se enfrentan a esto de manera mucho más grave que Panamá, los ha encontrado. Yo no sé si funcionan tampoco perfectamente, y como todo sistema, tienen sus cons, ¿no? En Argentina, la dictadura dejó de una manera que sobre todo el judicial tiene muy poca intervención del ejecutivo, y eso fue lo que Kirchner trató de cambiar en su momento y al final no pudo, que decía, esto es una herencia de la dictadura y la manera en la que se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es una manera muy poco democrática, pero ahí sí, no lo han podido cambiar. Sí hay pero es que ahí viene la distorsión, porque es que en el tema de la elección o selección o como la palabra que fuere, para el caso de la justicia, es que no necesariamente tiene que ser democrática, fíjese. Bueno, por eso que yo digo que esa fue la razón, profesor, esa fue la razón por la que la justicia en Argentina aguantó a Cristina y a Néstor Kirchner, y en otros países como Ecuador no aguantó esa misma herencia de la dictadura. La misma manera que en Chile ha aguantado otros casos, bueno, los chilenos por lo general, pero asimismo está porque la justicia en general las dejaron ciertas dictaduras como blindada del Ejecutivo, básicamente. Y así han sobrevivido a gobiernos
altamente autoritarios, como por ejemplo los intentos de Néstor y Cristina Kirchner de acabar con la justicia argentina, pues no fueron pocos y la institución aguantó porque así estaba diseñada, ¿no? Entonces sí hay diseños, pero también yo creo que sí es criterio y sí es un poco de buen juicio, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de hacer, uno, elegir, o sea, elegir con criterio y segundo, un papel fiscalizador. Y eso es independientemente de si esta persona en particular es buena o es mala. No hay nada que nos diga de esta persona que no va a ser bueno, no lo sé. Pero, por supuesto, o sea, ¿qué credibilidad le da a una institución que ya tiene tantos problemas de credibilidad cuando el procurador viene del Ejecutivo? Al final de la historia, el señor, de ser ratificado, tendrá que saber que hay un sector de la sociedad que le va a tener la lupa encima, ¿no? Para precisamente evaluar cuán independiente va a ser. O si va a cerrar un ojo para un lado y va a abrirlo para el otro. Al final eso es lo que termina ocurriendo. Mire, la designación de Rigoberto González como procurador de la administración. Usted no ha observado un sutil detalle. Casi todos, para no decir todos, los procuradores de la administración que han sido nombrados comienzan y terminan su periodo. ¿Usted no ha advertido eso? Casi todos, por no decir, habría que hacer memoria desde Endara hasta Cortizo, los procuradores de la administración. Pero no son la cantidad de procuradores de la nación. Y claro, pues por la connotación que tiene el cargo. El procurador de la administración es el abogado del Estado. Y se le consulta y etcétera. Pero hasta ahí, el otro persigue delitos. Ahí está la diferencia. Yo estoy seguro que casi todos han terminado el periodo. ¿No tiene ahí la lista, Melissa, de los procuradores de la administración? El nombramiento de Rigoberto González, para mí fue un nombramiento atinado. Yo no soy abogado, pero como observador me pareció atinado el nombramiento de Rigoberto González. No me gustó sus opiniones con el debate de la mina, pero bueno, eso no resta ni un poquito que yo piense que fue una buena designación desde el punto de vista no de la designación en sí misma, sino de la ejecución del cargo que ejerció Rigoberto González durante estos 10 años que culminan en diciembre de este año. Y que será reemplazado por Gretel Villalaz. Así es que habrá que ver qué es lo que termina pasando allí. Y bueno, queda por escribir el capítulo de qué va a pasar en la Asamblea cuando estos nombres lleguen. Me imagino que llegarán la próxima semana, pues si el Ejecutivo eligió el martes, el lunes, si no es hoy mismo, debe estar remitiendo los documentos a la Asamblea para que entonces la Comisión de Credenciales inicie ¿Esa ratificación será fast track? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Y vaya usted a saber si el Ejecutivo lanzó los nombres con un cabildeo previo en la Asamblea o sin un cabildeo previo en la Asamblea. Vaya usted, eso no lo sabemos. Tal vez lo sabemos cuando se destape se corra el velo e inicie el debate. Lo vamos a saber en la Comisión de Credenciales. Si la mayoría en la Comisión de Credenciales vengan todos los que quieren a decir lo que quieran y los escuchan ahí y no debaten entre ellos, ya sabemos lo que va a pasar. Si hay debate entre ellos, pues probablemente la situación puede que cambie. ¿Usted cómo ve el voto de Vamos en esa escogencia? ¿O esa ratificación? Sospecho que se van a oponer. No sé, lo mío es una sospecha, no tengo ningún elemento que me indique eso, pero sospecho que se van a oponer. Y los van a llamar chiquillos de vuelta. Lo que pasa es que sí, aquí, o sea, digamos que aquí Vamos tiene más argumentos, Cristi, para votar en contra que los que dieron para la ratificación de Dinomón. No, con Yo Dinomón el tema no de hubo Dinomón- argumento. O sea, por eso, o sea, Exactamente, con Dinomón el no tema hubo de argumento. Dinomón Fue se vergonzoso. lo preguntamos un desastre. aquí a
varias veces y vamos, no tenía un argumento, y digo, obviamente también tenían toda como bancada legislativa, tienen todo el derecho de no, o sea, de votar en contra. Simplemente es que hasta el sol de hoy yo nunca entendí cuál fue el argumento para votar en contra de Dino Montt, y a pesar de que uno se lo preguntó varias veces, ninguno pudo responder de manera más o menos coherente. En este caso, pues si argumentan, yo supongo que solamente con pues, el aparente conflicto de interés tienen motivos para rechazarlo, pero también tienen que ver cómo ellos mismos elaboran no sé, un argumento que también no parezca que están oponiéndose solamente por oponerse. Por oponerse. Ya. Porque ya por el currículum leído, por ahí no es. Por el currículum que nos leyó Melissa, por ahí no es. Pero bueno, de pronto ellos hacen una investigación y dan a conocer cosas nuevas. Puede ser. No sé. Yo sospecho que van a votar en contra. Sospecho. ¿Utilizarán el recurso que nosotros estamos diciendo al aire? Cristi, mi persona. Sí, ya está ahí. Pero es que ese es argumento suficiente para un rol que tiene que Claro. desempeñarse. Es un argumento para debate, Cristi. Es un argumento para debate. Para mí, para un nombramiento que requiere independencia del Ejecutivo, Yo estoy de a acuerdo mí, con usted. lastimosamente, por más que la persona sea un excelente abogado y pueda ejercer excelente como procurador, para mí, lastimosamente, porque yo respeto la institucionalidad de la separación de lo que debe ser el procurador de la nación, para mí es argumento suficiente que venga del Ejecutivo de esa manera. Aquí les Que esté tengo. tan... Bueno, todo nombramiento va a nivel ejecutivo. No, Cuidado. que venga del Ejecutivo, no que el nombramiento venga del Ejecutivo, que la persona venga del Ejecutivo, perdón. O sea, es lo que me refiero. Ahora sí. Aquí les tengo los nombres de los procuradores de la No, administración. aquí te tengo la historia. Aura Ok. Feró, nombrada en el periodo Endara, renunció tras la ruptura de la alianza con la democracia cristiana. El cargo lo asumió su suplente Donatilo Ballesteros, efectivamente, quien terminó el periodo. Alma Montenegro de Flechas, designada por Pérez Valladares, duró 10 años. Oscar Seville, nombrado por Martín Torrijos, duró 10 años. Rigoberto González Montenegro, designado por Juan Carlos Varela, también duró sus 10 años. Ahí está la diferencia. Y ojo, los designados por Pérez Valladares y por Torrijos, miembros del PRD militantes. Total, 100%. 100%. Pero en el caso de la Procuraduría de la Administración, sí terminan los periodos. No así en el Ministerio Público. Su permanencia va a depender del equipo de experiencia que lleve, dice acá este otro oyente. Y sí, José Antonio Sosa era demócrata cristiano. Salió de la democracia cristiana para ser procurador. Sin embargo, terminó sus 10 años. El único es que amigos oyentes, es que eso demuestra la fragilidad institucional que hay en nuestro país. Que en 35 años tan solo un procurador concluyera su periodo. Y esa es mi reflexión. O sea, hay una debilidad institucional demasiado fuerte. Demasiado fuerte. O sea, acuérdense cómo Ana Matilde Gómez ha narrado N veces su reunión con el entonces presidente Martinelli. ¿Tú estás dispuesta a meter a un presidente preso? A un expresidente preso. Dice. Pero es que no es que si yo estoy dispuesta a meter a un presidente preso. Si hay los méritos para investigar, se investiga. Pero si no hay méritos para investigar, no se investiga. Le bajaron el hacha. Le bajaron el hacha. Eso también habla de la concepción que tienen los presidentes y han tenido Claro. los presidentes Bueno, del papel claro, que debe pero jugar es el que procurador. por ahí va el asunto. Es que por ahí va Que el no asunto. es Es lo que da la tierrita, personal. pues. Que no es exactamente, es la tierrita, no es su abogado personal, es la concepción de lo que los presidentes, con las que los presidentes ven ese cargo. Porque no siempre, y en este caso, en procesos que son parecidos al del procurador, no todos los expresidentes han nombrado, en el caso de los magistrados, incluso algunos magistrados del Tribunal Electoral, no siempre los presidentes han nombrado a personas que pues trabajaron para ellos. No siempre ha sido la calidad de los nombramientos que salen del Ejecutivo. Entonces yo creo que también tendrá que ver un poco con la concepción que tienen los presidentes de ese cargo.
Bueno, 726. Varela nombró a un señor sedalice y a una señora rusa que según los cuentos que yo he escuchado, y es bueno, que ni el teléfono le cogía. A Varela. A Varela, pues mire, o sea, después lo que pasa es que con esas personas, pero es exactamente el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no tiene por qué estar agarrando órdenes del Ejecutivo, del presidente. Pero es que yo lo cuento y me río al mismo tiempo, porque es que si revisamos la historia desde que este país se fundó hasta el día de hoy, y es lo que yo siempre les digo a ustedes, o sea, yo no conozco a nadie que nombre enemigos. Yo conozco a gente que nombra Pero el a compinche. alguien que yo sé que yo voy a poder llamar, así sea para decirle cómo estás. Pero dicen que Sedalice, pero que la información que tengo es que objetivamente Sedalice, en el caso particular de Sedalice, y bueno, y tengo que decirlo, Varela sí me lo dijo a mí un día, que yo ni lo conocía. Pero bueno, le acepté la recomendación a fulano y a mengano de que no, que tan. Y bueno, no es tan malo el cuento. Dice que ni le cogía el teléfono. Pero, profe, es que Es así malo, debería pero es ser. que debería El ser así. presidente debería- O sea, Es los así. magistrados no tienen que por qué contestarle el teléfono al presidente. Bueno, pues Supuesto está que bien. no. Ah, bueno, El pero. presidente no tiene que pero nombrar a alguien. no, el señor quiere que sean con pinches, pues. No, yo no quiero que sean con pinche. ¿Sabes qué pasa? A diferencia tuya conmigo, es que yo vivo con los pies sobre la tierra. Profesor, pero. Yo digo la entonces- realidad. No, pero. Yo digo la realidad. No se puede cambiar. O sea, Yo vivo la... No es que no la Con puedas eso, ahora cambiar. sí pero se puede cambiar. Yo o vivo no? la realidad que existe en este Y país. se puede cambiar. ¿Cómo? Bueno, pero yo No, como no, la ciudadana- pregunta ¿Cómo? es, Pero di tú. haciendo la denuncia social todos No, los días. Bueno, Eso es yo como huevada. ciudadana- Ay, está bien, pues. Cambia el día, sí, que varios presidentes se atrevan a decir lo que dice Varela. Yo se dice ni lo conocía. Ahora van a decir que estoy defendiendo a Varela. Pero la verdad, sea dicha. Porque los candidatos de Varela eran otros Y está bien. todos le rechazaron la nominación. Dicen, no, gracias, pero no gracias. Esa es la realidad, pero fíjense cuántas realidades diferentes. Una en cuántas. En las otras, todas, esos puestos llegan porque hay una relación de amistad, de profesional, de algún tipo. Y es lo que yo termino el debate como lo comencé. Al final del tema, bueno, no mentira que al final, hay dos elementos. El mecanismo de designación. Hay algo que no encontramos la fórmula. Y después de eso, lo que siempre termina pesando. El ser humano, el hombre o la mujer que se sienta en esa silla. Y que si vas a ser un perfecto cobarde, mejor no cojas la responsabilidad. O si vas a ser tan cobarde que vas a estar a la espera de la llamada del presidente de turno, mejor no cojas el puesto. Y cuando yo le hablo de la cobardía, lo he sustentado aquí varias veces. Háblenme de algún expediente de algún diputado que se esté moviendo en la corte. Ninguno. El pacto de no agresión. Que tiene el Ninguno, Ejecutivo con el exactamente. Legislativo. Ninguno. Ni un solo expediente se mueve en la corte de un diputado, de uno, por lo menos para decir que no es culpable. Por lo menos para decir que no es culpable. Si eres cobarde, ¿para qué coger el cargo? Entonces, por eso cuando yo digo que yo estoy con los pies sobre la tierra de cómo funciona el país, bueno, es que no todos los días ocurre que alguien te dice que yo ni lo conocía y el tipo ni le cogía el teléfono. Que eso es lo que debiera ser, ¿no es así? Ujú. Pero, Siempre pero debería es lo ser que así. no es. La realidad es que es lo que no es. Desgraciadamente es así. Habrá que ver. A Molino le va a corresponder nominar, creo que a 4 magistrados. Creo. O sea, a lo largo del quinquenio. No 4 en un solo viaje, sino 4 a lo largo del quinquenio. Y va a ver que estaremos aquí en esta mesa discutiendo exactamente lo mismo. Pero- es que pero no- fulano es que No, pero no mengano es es. por criticar. No es criticar No, por es que me criticar. refiero que el debate siempre va a ser el mismo, Cristi. Pero el presidente Molino está ha bien. hecho buenos nombramientos y cuando los ha hecho se lo hemos aplaudido porque los ha hecho. Ahora, este es como digo, en este momento, Claro. en este caso en particular, porque sí ha hecho muy buenos nombramientos en algunos casos. En este caso en particular, pues no estamos diciendo ni siquiera que la persona per se es mala. No hemos hablado Simplemente- de la persona.
No estamos hablando de la persona, simplemente que un cargo que tiene que parecer y ser las dos cosas para darle credibilidad a la institución, independientemente del Ejecutivo, se nombró a alguien que desde el inicio pone eso ya en entredicho, solamente por haber sido el presidente, el abogado del presidente, y esa es una realidad. 7:31 minutos de la mañana y vamos cambiando de tema porque tenemos Merni en directo para ¿Hay el día Merni de hoy? hoy. Yo pensaba que no había Merni. Tenemos Merni en directo para el día de hoy, 3 de octubre, y el primer tema que tenemos, el arte del retiro, cuando dejar el poder es solo un cambio de silla. De esto es información de los ex magistrados del Tribunal Electoral. Recuerden, siempre pueden ingresar a arcamediaendirecto.com para estar informados del arca. Perdón, del Merni en directo. El siguiente tema, renuncias, conflictos y más. Todo bajo control en menos de 100 días de gobierno. Otra renuncia en menos de 100 días. Y el siguiente tema que tenemos, la magia del Estado. Los privilegios nunca desaparecen, solo se esconden. Y también tenemos de papá a hijo, cómo conseguir un trabajo público sin romper una gota de sudor. Este tema ¿Cómo está así? interesante. ¿Ah? De papá A hijo, cómo conseguir un trabajo público sin romper una gota de sudor. Pero que el Sí. papá nombra al hijo. Parece. ¿Cómo parece? Parece. Entren a arcamediaendirecto.com Pero es que hasta ahora a mí y ya se me léanlo. olvidó, era leyendo la madruga, ya ni me acuerdo de qué es. Ustedes tienen que Un entrar. papá que nombró un hijo. Ustedes tienen que entrar a Arcamedia en directo O un y papá que leer, consigue un y trabajo leer para él. la información que tiene. Ahora tengo que salir corriendo a buscarla porque yo ni me acuerdo. Que tiene No, pero espérese, el esa Merni parte está interesante. El Merni en directo, claro que sí. Dice Lin Yuen que está bravo con usted porque acaba de matar la birria. Bueno, toca. Entre luces y sombras es el siguiente tema, la verdadera historia detrás de la Guerra Fría en la alcaldía. Porque ¿Ah? desde el día de ayer ¿Hay guerra en la alcaldía? hay un rumor Uf. desde el día de ayer en la Bueno, pero alcaldía de suelte la Panamá. información, No, porque- yo no la puedo Uf. soltar. Está nuestro primer invitado Pero ¿y ya entonces, conectado. ¿para qué Bueno, habla del tema si no lo va a soltar? Porque ustedes tienen que entrar a arcamediaendirecto.com, Pero- leer el Merni y entonces cuando ustedes lean el Merni, entonces seguimos comentando todos los Oye, temas lo que estoy- tenga el ya, Merni. ya lo estoy leyendo. ¿Podemos comentar? No, porque tenemos a nuestro invitado conectado. Tenemos a nuestro Pero invitado espérese, conectado. antes del invitado, espérese un momento. Porque yo tengo que ver algo y no me voy a quedar con esa duda. De papá a hijo. Pero no se ponga a leerlo aquí Espérese. ahorita. No, no la voy a leer, nada más señor. quiero saber de qué trata. Bendito. Ah. Ah. Ah, sí, esto está buenísimo. Sí, está ¿Y buenísimo. entonces qué va a pasar? Ah, bueno, parece que nada. Parece que Wow. nada. Sí, eso está buenísimo, de papá a hijo. Sí, está bueno. Está bueno. Los dos últimos temas están Entonces, está el buenos. señor Gonzalo no sabe que en la alcaldía, que en la No. alcaldía nos están preparando el desfile de Navidad. Sí, desde ayer hay un rumor muy fuerte. Así. Sí, señor. La cosa no pinta bien, entonces. No, señor. Así que arcamediaendirecto.com, me lo pueden pedir 65857122. Y bueno, Un tenemos... momento, voy a hacer una pregunta nada más al Bendito, profesor. señor. Profesor, o sea, ¿usted daba más tiempo? O sea, ¿usted pensaba que esa relación iba a durar más? ¿O usted daba estos días ¿Cuál? la de la que se plantea en el Merni? No puedo decirlo porque si no me lo dice me cae encima. Sí, total. Hay una relación, hay ¿En una la relación. alcaldía? ¿La Sí, alcaldía? exactamente. ¿Usted pensaba que iba a durar No. más? ¿O que la cosa iba a Yo ser pensé así? que no iba a durar. Porque es que, mira, hay algo que... ¿Sabes lo que es el acerrín, no? Sí, claro, por El supuesto. acerrín no deja trabajar bien. Sí, claro, complicado. Bueno, entonces, yo sí, desde cuando se dieron esas postulaciones, yo dije, este se va a dedicar a serrucharle el piso, pero permanentemente. Es una opinión mía, advierto, mi opinión. Y ahí, pero yo no sabía que iba a ganar. Pero bueno, ganó. ¿Qué está pasando ahí adentro? No tengo ni la más leve idea. Ahí el Merni tiene una versión, Está tomando vida el traje de Iron Man. pero... Bendito. Pero el acerrín no deja trabajar a nadie bien. Pues te molesta la nariz, te molesta los ojos, te molesta la garganta. Y usted sabe por qué sale el acerrín, Melissa, ¿no? No, lo que No. yo sí sé es que nuestro invitado está conectado. Porque se rucha. Usted no sabe por qué sale el acerrín. No, yo sé que nuestro invitado Cuando usted está serrucha la conectado. madera, Ujú. ¿qué es lo que sale? Sí. Acerrín. Ah, ok. Gracias por el Acerrín. dato. ¿Nunca ha visto esa operación de serruchar madera?
No. Ni sabe lo que es serruchar piso. Sí sé que es serruchar. Ni sabe lo que es serruchar piso. Sí sé lo que es